Julia. ¿Todo bien? Bien. Hace Bueno. tanto que no nos vemos. Sí, hace mucho. Hace mucho. Bueno, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, hay algo que me ibas a preguntar, que me has dicho, ahora te voy a preguntar esto. Bueno, arrancamos por ahí. Sí, yo creo que nunca te lo pregunté, igual, siempre hablamos de muchas cosas, pero de cómo arrancaste a jugar, quién es el que te guió, nació de vos, el querer jugar al básquet, en dónde fue. Y bueno, también. vos sabés que tu abuelo, mi papá obviamente no, jugaba, entonces yo de chiquito estaba siempre en la cancha viéndolo y era lógico que juegue, ¿no? Pero de ahí arrancar a jugar, me acuerdo que fue mi papá que me llevó, fue mi primer entrenamiento a los 5 años y no pude. El entrenamiento fue un fracaso porque no, era muy chiquito, había pibes de 8, ahí la diferencia de edad era muy grande. Y después volví, creo que al año siguiente, ya en casa jugaba después en los partidos, jugaba, me divertía como un nene. Y yo otra vez volví a pedir, ¿me pueden llevar al club? Porque era yo el molesto que quería ir al club. Y ahí sí, ya empecé a jugar y empecé a practicar con los premini en ese momento. Y bueno, de ahí se fue dando toda la secuencia hasta la primera, ¿no? Sin parar, ¿no? En ese club jugué hasta los más o menos 14, 15 años, después pasé a otro club. ¿Qué era, Bursaco? Bursaco, sí, donde empezaste vos, en el mismo club. Sí, sí. Estuvo bueno porque la verdad que en ese club también empieza mi hermano, los chicos del barrio jugaban en la calle, era otra época. En los veranos jugábamos en la calle, habíamos hecho un aro de básquet en la calle y jugábamos contra todos. Y era un poco jugar, un poco pelearse, entonces bueno, empezamos a agarrar un poco de calle, de amigos nuevos, de cosas que vos por ahí no viviste, ¿no? Porque es otra edad. Parecido a lo que pasa por ahí en el 3x3 del country, pero adentro de un country, y lo miro en la calle, entonces venía cualquiera, de repente un día salíamos y el aro no estaba, 10 pibes llorando, porque claro, nos dedicamos a eso, ¿no? Y que todo el barrio juegue al básquet era raro. A la vuelta de mi casa está Sebastián Acosta, que jugó la Liga Nacional, fue en algunos momentos parte de la selección argentina, tuvo algunas intervenciones y jugó muchos años, todavía está jugando, de hecho. Y él, bueno, fue muy importante en Boca también, en Lanús, jugó en Real de Corrientes, jugador de la liga, y él estaba también en ese grupo, y había un montón más que jugaron después a nivel local, pero de esa cuadra salieron un montón de jugadores. ¿Y mientras vos jugabas, estaba Rubén también ahí, en el club? No, él ya estaba jugando, él estaba jugando profesional en otro lado. De hecho, yo lo veía poco, viajaba mucho, porque en ese momento no estaba la Liga Nacional cuando yo empiezo, o estaba arrancando la Liga Nacional, pero no tenía lo que es hoy, la Liga Nacional de Básquet. Y bueno, mi papá estaba entre viajes, era más semiprofesional, por ahí un poco menos de lo que es ustedes ahora con el femenino. Entonces él tenía que trabajar y a la vez jugar y bueno, era un desgaste más que nada para mi mamá que bancaba todo eso, con la familia, mucha presencia de los abuelos, ¿no? Había un torneo que era el torneo argentino, que lo fuimos a ver con mis abuelos, a jugar a él varias veces. Yo ya te estoy hablando en edades donde yo ya era un poquito más grande y donde él ya empezaba como a retirarse, ¿no? Claro. Después no se retiró hasta los 40 y largo, ¿no? Jugaba casi hasta los 47 años, pero parecía como que, bueno, ya me tengo que dedicar a trabajar, decía él, hacía esos comentarios y en realidad después siguió jugando y hasta yo jugué con él. Antes de irme de Bursaco, del club donde jugaste vos, jugué casi media temporada con él, que jugamos contra el papá de Luis Escola. Un partido, me toca jugar contra el papá de Luis Escola, que me acuerdo que me lo choqué, era durísimo. Claro, yo era un nene, tenía 15 años. Y en medio de una jugada me lo choqué y digo, oh, qué gigante, ¿no? Porque claro, yo estaba en pleno crecimiento, todavía medía 10 centímetros menos de lo que soy ahora. Y después jugué en contra de mi papá. El año siguiente él siguió jugando todavía, o 2 años siguientes, ya mucho más grande, con mi físico de ahora casi, jugué contra él. Y vino ahí la televisión, nos filmó, claro, fue algo medio histórico, había 2 o 3 casos que jugaban uno contra el otro en un torneo organizado, no era un partido de práctica. Así que fue bastante raro todo eso, ¿no? De vivirlo en esa época y con un poco de presión también, ¿no? De dónde iba a llegar yo, siempre comparándome con él, hasta que, bueno, empecé a hacerme profesional y me encontraba con amigos de él que lo conocían por todos lados, pero ya empecé a enfocarme en mí, ¿no? ¿Y vos te acordás cómo empezaste? ¿Vos te acordás más o menos cómo fue los inicios, quién te llegó la primera vez? Porque yo me acuerdo del primer día. ¿Vos? Yo más o menos, o sea, me acuerdo que me habías preguntado vos si quería ir a entrenar al club y nada, y que fui, que estaba re contenta, que corría para todos lados y nada, eso me gustaba y nada, creo que de ahí empecé a ir todos los martes y jueves, era llegar del colegio y ya esperar a las
5 de la tarde para ir a entrenar. También viste que en un momento dejé y la copié a Lucía y quise hacer patín. Hice patín un año y después al siguiente año hicimos las dos en el club. Nos sumamos las dos y después viste Lucía dejó porque no era para ella. Lucía le salía humo entrenando. Sí, quiso venir a robarme la ropa de entrenamiento nada más y a joderme un rato, pero nada, después seguí yo y nada, me di cuenta que era lo que me gustaba. Como que en ese momento no hablábamos mucho de básquet, ¿viste? Era como que yo iba, lo disfrutaba, me cagaba de risa un rato, entrenaba y me daba cuenta que me iba gustando y si la gente quizás me preguntaban, ¿y tu papá qué te dice, viste, a los 9, 10, 11? Nada, yo no me dice nada, o sea, no hablamos de básquet, le decía yo. ¿Qué te iba a decir? Si eras un desastre. Y bueno. Me acuerdo un día estaba bien, pocos partidos iba a ver, pues yo también jugaba y todo, y viene uno y me dice, ¿y cómo la ves a tu hija? Bien, bien, le digo, no, lo importante es que se divierta. Dice. Es un juego. Claro, es un juego. Para mí, claro, básquet femenino, que se divierta y que la pase bien. Y estabas empezando y yo no estaba acostumbrado que el femenino se le escapaba la pelota un poco, la agarraban, jugaban, un rato jugaban bien, un rato no. Y digo, claro, esto que estoy haciendo acá, que pase rápido. Claro, sí. Eso habrá sido el primer año, el segundo año, hasta que un día te golpean o te pasa algo y yo miro como diciendo, dale, jugá que tenés que jugar, que eso no está bien. Claro, llegaba un punto que la situación normal del partido iba a pasar, ¿no? De donde yo iba, porque estuve como ignorando lo que pasaba, pero era como para no comprometerme, porque yo había vivido que mi papá fue muy intenso conmigo y yo no quería ser con vos. Y no sé si te acordás, pero yo me acuerdo que un partido te dije, dale, Julia, jugá. Y eras chica todavía, estaba el aro bajo y todo, y me parece como que empezaste a jugar, ¿no? Como que tuve una intervención ahí cortita, que nunca lo hacía, y bueno, son esos partidos, viste, que las madres se ponen a gritar de un lado, los padres del otro. Yo estaba callado, todo el mundo me conocía, estaba sentado ahí. No quería intervenir, pero bueno, ese día como que no pude, me metí y bueno, y jugaste un poco más, con más intensidad. Me parece que eso después, al menos yo lo empecé a ir a ver de nuevo, y empezar a enganchar mucho más y bueno. El básquet femenino tiene mucho también de motivo, ¿no? Las chicas se lastiman, se caen, se golpean. Más que nada, no lo que estamos haciendo ahora, sino lo otro, ¿no? Sí, cuando son más chicos. Sí, yo me acuerdo que en los primeros partidos jugaba medio así por jugar. Después cuando fui creciendo un poco más, que veía que tenía compañeras que eran mejores y que jugaban un poco mejor, nada, como que me dio ganas de empezar a mejorar y ahí me tomaba los partidos de otra manera, como que entraba y sentía un poco de presión, pero no de parte tuya ni de parte de nadie, era como de la gente que había, ¿viste? Y eso. Claro. Y ahí yo creo que fue los primeros partidos que empecé como a sacar mi lado competitivo y no a tanto a jugar y a divertirme, sino a competir porque yo quería ganar. Pasa que tenés que contar que venimos de una familia donde nos sentábamos todos los domingos a comer un asado y desde mi papá, mis hermanos, todos estaban compitiendo, entonces salía al tema de la mesa y cómo fue esto y todos por compromiso. ¿Y a Julia cómo le fue? Claro. Y Julia era mini básquet, entonces, vos misma también te ibas cargando un poco de presión familiar, porque yo me imagino que eso también lo procesaste bien o no al principio, ¿cómo fue? No, más o menos. La verdad yo de parte tuya y de parte de Rubén, ¿no? La familia. Nunca me sentí presionada, la verdad. Sí, a veces sentía como que, no sé si era presión, pero como que me preguntaban, tenía 13 años y te vas a ir a jugar afuera, no sé qué, o en ese momento yo Bursaco, me habían llamado de obras, me parece, y te vas a ir a obras, a vivir a Capital y al colegio de obras. Y yo tipo, no quiero hacer eso, yo estoy acá en Bursaco, jugando, divirtiéndome. Siento que todavía no tengo mano izquierda, no me quiero ir a obras, a estar lejos de todo. ¿Y ahora la derecha la tenés? Ahora, sí, porque vas para a la veces. Y nada, pero nunca me sentí presionada, sino como que me querían hacer como avanzar o dar pasos largos y yo siento que, nada, hasta el momento de que no hablaba mucho con vos de básquet, lo fui manejando bien y después cuando empezamos a hablar, nada, era como que quizás vos me ibas guiando, me ibas acompañando en ese camino, pero nunca me dijiste, no, tenés que hacer esto o, no sé, cuando te dije que me quería ir a Uruguay, no me dijiste, no vayas, ¿entendés? Me diste tu punto de vista, me preguntaste qué sentía yo, ¿viste? No, yo me parece que empecé a intervenir más cuando te vi que ibas en serio, ¿no? Cuando vos me dijiste, yo te pregunté y bueno, una cosa es que uno vaya a jugar para divertirse y cuando yo veía que vos te ponías mal, no sabía si era que te ponías mal porque vos eras así o porque querías ir en serio. Entonces yo cuando vi que ibas en serio,
Me acuerdo que un día fue como un punto y que te pregunté, digo, ¿querés que te diga algo? Porque que te guíe, que te diga algo, porque para mí tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y ahí es donde me parece que arrancamos los dos ahí a tener más ida y vuelta con respecto al deporte. Pero yo siempre también tranquilo, porque no quería cargarte de presión y no quería molestarte en tu carrera, porque también tener un papá que jugó tanto profesional y todo eso, y no sé si está tan bueno. Después, bueno, creo que se fue equilibrando y hasta ahora viene bien, pero Sí, bueno, yo... ya este año ya se pasó, ¿no? Sí. No. Pienso que depende de cómo lo tome cada uno, ¿viste? Yo de chica, no, o sea, me preguntaban de vos y yo todavía no caía, no era consciente de la generación dorada, de que vos eras jugador, de todo eso, entonces era como que mi papá es mi papá, no es jugador, es mi papá, ¿entendés? Y con respecto a la selección, vos sabés cómo naciste, ¿no? ¿En qué momento naciste? Sabés, pero la fecha, pero te imaginarás, ¿no? ¿Sabés un poco esa historia, no? Me habías contado, pero nunca me contaste a mí así a solas. Y yo venía en el micro, venía con Pepe Sánchez, con Ginóbili, con Escola, veníamos en un micro, no micro de la cancha, sino dentro de la Villa Olímpica había un bus, ¿no? Que nos llevaba de un lado para el otro. Y bueno, a mí me suena el celular, el teléfono, que había comprado uno ahí, porque en esa época los teléfonos no es que tenías un celular todo el tiempo. Cambiabas de país y tenías que cambiar de teléfono. Yo tenía mi teléfono y bueno, medio raro, ¿no? El ruido, no me da cuenta, me llamaron como 3 veces. Veo que me habían llamado, que era de Argentina y un poco me asusté, digo, ¿qué pasa? Y bueno, me habla mi hermano, me cuenta que había nacido Julia, ¿no? En síntesis. Yo digo, ¿cómo que nació Julia? Julia tiene que nacer cuando yo vuelva y todavía faltaban unos días más, o más todavía, ¿no? Y bueno, había nacido 7 meses y medio y la Olimpiada empezaba el otro día. Entonces yo no sabía qué hacer, si volverme, no volverme, el grado de gravedad que tenías vos, porque tenés que nacer de 9 meses. Claro. ¿No? Y bueno, empecé a consultar hasta que pude hablar con mamá. Mamá me dice, no, está bien, ¿y vos cómo estás? No, yo estoy bien, y bueno, estaba todo bien, no le creí. Yo ya con un poco de grado de miedo alto y bueno, hablé con un médico, el médico me dijo, está bien, está estable, bueno, estable, la palabra estable, digo, ¿cómo? Nunca tuvo peligro de vida y ahí dije, bueno, bajé. A los 2 o 3 días ya estabas bien y me decían que quedaba 2 días de la incubadora. Pero bueno, el día siguiente nosotros jugamos el partido de la palomita de Manu, ¿viste? Que sale por todos lados, donde Manu tira el último tiro. Así que fue todo muy intenso en ese momento, ¿no? Claro. Entrar a la cancha al día siguiente, habías nacido vos el día antes, fue toda una locura. Muy joven también yo, como para asimilar todo y bueno, mucha presión del equipo, pero bueno, fue así. Te adelantaste para ver el torneo, ¿no? Ahora que nombraste a la generación dorada y eso, ¿cómo fue el partido ese contra el Dream Team? ¿Cómo fue la charla técnica o cuando se fue el entrenador, la charla entre ustedes, viste, el grupo, qué es lo que sentían? Y la verdad que con mucha seriedad. Ya le habíamos ganado una vez a un Dream Team en el 2002, era la primera vez, el primer equipo histórico que le había ganado, y ahí era una semifinal. Nos habíamos quedado un poco ofendidos porque España, que era el equipo a ganar, pierde contra Estados Unidos y Estados Unidos ya había perdido un partido en el torneo. Pero venía en levantada con un super equipo otra vez y no era lo mismo que el 2002. El 2002 tenía un muy buen equipo, ahí tenía otra vez una especie de Dream Team, ¿no? Otra vez casi los mejores. Y pensamos que iba a ser difícil. Pero la verdad que el equipo estaba muy fuerte, veníamos de ganarle a Grecia, que era el local, imagínate la cancha, viste cómo son los griegos, de gritones y de expresivos. Y bueno, nada, fue una masacre ese partido que casi lo perdemos, entra Walter Hermann, lo da vuelta y después de ese partido ya nos enteramos que viene Estados Unidos y empezamos a hablar y a motivarnos. Vamos, que podemos ganar, vamos que es nuestro momento, ya se nos escapó una vez, tenemos que llegar a otra final. Y también sabíamos que un poco la final era esa, ¿no? Si nosotros le ganamos a Estados Unidos, lo que venga después iba a ser muy difícil, como estaba jugando Argentina, que nos ganen. Iba a ser muy difícil. O que se nos vuelva a escapar otra final, porque se nos había escapado. Nosotros quedaban 5 minutos y estábamos casi 12, 13 puntos arriba contra Yugoslavia en el 2002, 2 años antes. Y la mentalidad del equipo era esa, que no se vuelva a escapar. Pero claro, en el medio Estados Unidos. Entonces el partido a ganar, esa semifinal era esa. Y yo creo que cada uno que entró, al menos a mí cuando me tocó entrar, era entrar a rozarlos, a jugarle fuertes, sí, a desgastarlos, hacer nuestro mejor juego posible, cada uno del aporte que sea. Y bueno, si ves el partido de vuelta te vas a dar cuenta que eso pasó, que ellos reaccionan, que bueno, le fueron saliendo mal algunas cosas y nosotros aprovechando todo y nada, lo pudimos dominar y llegar a un final por ahí un poquito abierto, con esa volcada de Escola al final, que parece una película, ¿no? Que termina hasta con
con una volcada de Luis ahí que queda solo y la lesión de Fabrizio Berto, que a mí me tocó muy de cerca porque era el jugador titular, donde yo por ahí entraba un poco a reemplazarlo y bueno, a él le rompen una parte de la mano, en una falta también de frustración de los americanos y bueno, nos quedamos sin el pivot titular y teníamos que jugar a los 2 días contra Italia una final de una Olimpiada, ¿no? Así que bueno, yo dejé de dormir, ahí no dormí más después de ese partido. No, pero la energía que teníamos era ya extremadamente positiva, nos llevábamos todo por delante y bueno, habíamos jugado la final del Mundial 2 años antes sin Manu y ahora estábamos sin Oberto, que era un jugador importantísimo. Así que bueno, fuimos así, pero muy positivos y bueno, pensando que podíamos ganar, ¿no? ¿Y Manu? ¿Cómo era Manu en el vestuario? Esa pregunta que te hacen todos. Y Manu es un ser de otro planeta, ¿no? Un ser de luz, como digo yo, siempre positivo, siempre diciendo lo que tiene que decir en los momentos justos y no te dice nada. A veces se enojaba con alguna cosa técnica, táctica, con algún comentario también que no cuadraba dentro de la actitud que tenía que tener el equipo. Pero no, siempre sumando y aparte, bueno, dentro de la cancha, un espectáculo, ¿no? Jugar con él, lo fácil que hace todo, que hacía todo, bueno, nada. Y aparte, alguien súper competitivo, todavía sigue siendo. Es imposible ganarle a nada, ¿no? Me acuerdo la última vez que nos juntamos acá en Argentina, en el 2019, nos juntamos casi todos los años, ¿no? Pero la última vez empezamos a jugar al ping-pong y había una fila de gente para jugar contra Manu. Le ganaba a todos, los partidos eran a 7 y le ganaba a todos, iba pasando gente. Y bueno, ¿quién más va a jugar? Todo transpirado, 1 de la mañana, jugando al ping-pong y ganándole a toda la gente que estaba ahí. Le pedía un autógrafo, la foto y le ganaba al ping-pong. No, él es súper competitivo y en ese momento, imagínate, con 20 y pico de años, era una máquina de competir y de querer ganar todo. Y bueno, así lo fue toda su carrera, ¿no? Un caballo era. Sí, terrible, terrible. Sí, la verdad que lo que se vivió y lo que nos enseñó a todos, algunos hablan de que fue por ahí el equipo más importante de la historia. Yo creo que sí, porque después de 20 años, el año pasado cuando hicimos esto que vos estuviste, los 20 años de la medalla de oro, que generar eso que generamos, ¿no? Casi 20.000 personas en el Parque Roca, gritándole dale campeón. No pudimos tener una cancha que sea acorde a lo que habíamos ganado, no pudimos hacer más partidos en Argentina, todos en las provincias, en Buenos Aires quiero decir, ¿no? No, en Argentina se hicieron, en Buenos Aires casi nada, todos de preparación o de entrenamiento. Y 20 años después creo que un equipo, y en el fútbol pasó por ahí, que un equipo se vuelva a juntar y que todo el mundo te grite, bueno, 20.000 personas, porque se pueden juntar 4.000 y 5.000, pero fue comparable con lo del fútbol y comparable con algo inédito, ¿no? A nivel mundial. Así que realmente nos llevamos muy bien y bueno, fue una historia individual de cada uno de nosotros y todavía seguimos viviendo con ese grupo espectacular, ¿no? ¿Vos sabías que bueno, que casi no voy a Ferro, digamos, como entrenador? Que bueno, ahora, para la gente que no sabe, yo soy tu entrenador en la actualidad y bueno, ganamos la última liga, ¿no? En el campeonato juntos. Pero ¿vos sabías que casi no voy, que casi me voy a otro club? ¿Sabías eso? Sí, me habías comentado algo, pero... O sea, fue medio inesperado lo de Ferro, la verdad. Fue de un día para otro. Me acuerdo que a mí me llama Gonza y me dice, che, no, bueno, nos quedamos sin entrenador. ¿A vos te molestaría o te impactaría que tu papá sea nuestro entrenador? Me dice, te lo pregunto así extraoficial, no como algo que esté confirmado. Y me acuerdo que yo le dije, no, nunca lo viví, no sé cómo voy a reaccionar, pero para mí está buenísimo. Le dije, no sé, me re gustaría compartir esto con él. ¿Cómo te sentiste conmigo como entrenador? Digamos, ¿siempre bien? Porque vos, el último partido, salimos campeones, nos abrazamos, abrazo, emoción, pero ¿en algún momento te sentiste mal? No. Podés decirme ahora, no pasa nada. Nada, yo creo que no. Es más, nunca me sentí presionada ni nada de eso, o nunca sentí quizás que tenía que dar un plus no sé, por ser tu hija, ¿no? Sí, a veces me pasaba que, bueno, te habrás dado cuenta que quizás en los entrenamientos te la querías agarrar con alguien y te la agarrabas conmigo porque, bueno, tenés confianza conmigo, entonces, nada, quizás algunas veces yo me enojaba como diciendo, pero si yo estoy haciendo la cosa bien, ¿qué me dices? Pero yo te decía después, déjame que te diga vos, porque está pasando esto. Bueno, eran situaciones que uno tenía que cambiar dinámicas rápido. Pero nada, eso después re bien. Sí, eso que quizás no está bien, pero bueno, yo soy también competitivo, como hablaba antes, ganador, y quiero dar vuelta a la situación y buscaba, porque también uno lo hace a la que lo conoce, lo he hecho con la Colo, con Lula, lo he hecho con chicas que tenían más confianza, que sé cómo van a reaccionar, ¿no? Porque también me conocen a mí, entonces es un poco un ida y vuelta, decir, ¿estás tan enojado o me lo está diciendo para que haga algo? No,
para que piense bien, porque si no, no tiene efecto, ¿no? Que el entrenador te diga algo Sí. y que salga mal. Yo nunca me perseguía de nada, porque cuando era jugador tampoco me gustaba que los entrenadores vengan y me digan, che, ustedes están hablando alto de mí. Tuve entrenadores que lo decían. Pero claro, al tener mi hija dentro del equipo, supuse que había cosas que iban a ser naturales, ¿no? Que podían pasar o comparaciones, pero la verdad que hay que agradecer a las chicas que nunca lo hicieron, nunca lo dijeron y bueno, tuviste una buena temporada. Encima te llaman de la selección al final del año, así que bueno, si había algo que se podía dudar, quedó con eso como frenado, ¿no? Pero Sí. me parece que estuvo bárbaro y no, para mí una experiencia tremenda. Ojalá, bueno, ahora que seguimos y que todo esto pueda, torneo internacional, esa copa con el Talar que va a ser buenísima y otra liga más, ojalá podamos seguir disfrutándolo, ¿no? Sí, sí. Encima yo creo que las chicas se lo tomaron, nada, todas re bien. Nadie nunca me habló mal de vos. Es más, igual creo que si hablan mal de vos Te lo no van me a lo notar vendrían vos. a decir a mí. Claro. Pero nada, nunca hubo ningún comentario así negativo porque yo las conozco hace bastante, ya te das cuenta en las miradas, en las caras y siempre fue todo positivo. Quizás sí, algunas se quejaban, viste, de lo que es, que sos muy intenso y exigente, pero nada, yo creo que de ahí salió el resultado. Lo o que sea, se viene ahora. Claro, lo vas a matar. Porque no fui intenso todavía. No, lo que pasa es que ustedes también hicieron un proceso de cambio de Sí. lo que es el semiprofesionalismo y creo que el club también hoy está poniendo mucho, ¿no? A nivel económico, a nivel lugar para entrenar, el gimnasio, un montón de cosas que hay que agradecer al club también. Sí, estamos y bueno, el creciendo un femenino montón. está subiendo, está en pleno auge y bueno, tenemos que estar a la altura. Yo como entrenador, con todo lo que viví, tuve los mejores entrenadores del mundo, porque realmente son del mundo. Magnano, Néstor García, Sergio Hernández, Lamas en Argentina, que por ahí son los 4, Vecchio, que fue en su momento también un gran entrenador al inicio, y en Europa, bueno, no los voy a nombrar, pero son un montón de países, y todo lo que pude ir aprendiendo, y todo lo que, bueno, después me seguí metiendo, instruyendo en todo eso, y bueno, tratar de meterlo en el básquet femenino a nivel nacional, Liga Nacional, y va a ser intenso para ustedes, va a ser un cambio, todo lo que viene también ahora, ¿no? Que ahora tenemos más tiempo para entrenar. Sí, vamos a crecer un montón para mí. Encima, nada, que se viene primero el torneo internacional. Son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Para mí vamos a hacer una buena preparación. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabés lo que nunca te pregunté? Que nada, que es una realidad y que me gustaría saber. Lo único que me acuerdo es que cuando nos avisaron que iban a hacer Pipo, yo dibujé un angelito pegándose un tiro. Es lo único que me acuerdo. Sí, ¿no te acordás? No. ¿Te acordás que estábamos sentados en el living con vos y mamá? Estábamos con Lucía, Juana era chiquita todavía, y nos avisaron que íbamos a tener otro hermanito, no sé qué. Juana se empezó a correr por todos lados, Lucía se reía y yo hacía dibujitos, ¿viste? Así como para joder, obvio. Pero nada, te quería preguntar cómo había sido para vos el nacimiento de Pipo, sabiendo, bueno, la enfermedad que tiene, cómo fue. Y fue jodido porque sabíamos antes que iba a tener la enfermedad, antes que nazca, ¿no? Y bueno, mamá, viste que es un poco de negar, un poco ahí decir, no, eso no va a pasar, vamos a ver que vamos a ser positivos, que en realidad está bien, es lo que había que hacer, pero yo no podía. Yo me quería meter a investigar y bueno, fue el año ese que no jugué en la liga, que estuve parado. Y nada, después bueno, nació con todos esos problemas que lamentablemente se leían y pueden ser muchos más. Podían no nacer, podían nacer muertos, digamos, había 1000 problemas. Así que fue todo un año muy complicado, con mucha revolución familiar, pero creo que bueno, nos dejó una enseñanza día a día. Creo que todas esas épocas de las convulsiones, de las ausencias, de todo eso que vivíamos, de esa tanta cantidad por día, creo que todos nos criamos en una casa en donde primero reinaba la felicidad y tuvimos ese año de todos esos golpes, ¿no? Que no nos merecíamos. Nadie se merece eso, creo que ningún padre, y poder salir adelante también creo que fue una superación familiar, ¿no? De todos juntos, con mucho amor, y lo que dejó él, ¿no? Lo que nos deja hoy Sí. con la salud, de que siempre está contento, de que vos lo ves y se ríe y ya estás bien. Y nada, creo que el mensaje que podemos dar de tener un hijo discapacitado dentro de la familia es ese, ¿no? Yo cuando por ahí estoy haciendo algún deporte o de tensión, o estaba, ¿no? Haciendo algún deporte, hoy mismo, ¿no? Estoy practicando algo y digo, dale, que vamos. Y por ahí aparece él, o lo traen, o está en el partido y todo. Lo miro y digo, esto no es tan importante. Es importante, es mi vida, es lo que estoy haciendo hoy y quiero ganar. Obviamente que no voy a dejar de ganar, ¿no?
pero cuando lo veo que él todavía está bien y que dentro de la enfermedad que tiene la puede seguir superando y evoluciona a su nivel, a su velocidad, como nosotros queremos. Digo, esto no es tan importante. Así que, y a nivel laboral y a todo, en toda la vida. Y después termina saliendo bien lo que estoy haciendo, porque es como que le quito ese grado de nerviosismo, Sí, ese grado ese de peso. Claro, ese peso, ese grado de pretensión que tengo para el éxito, viéndolo a él desde afuera, quién sabe lo que estamos haciendo nosotros, porque él está en su mundo Sí. y lo disfruta y es feliz y bueno, un poco venimos a eso acá, ¿no? Sí, yo creo que también cuando era chica no... Mucho la verdad no me acuerdo, viste, que el otro día lo hablábamos con Lucía, Sí, que sí. ahí en una edad como que corté y ahí empecé a vivir porque no me acuerdo de nada. Pero yo creo que también cortás porque era tan difícil de soportar para todos, ¿no? Y cortás creo que era por eso, cuando empiezan todas las crisis convulsivas, todo eso de no poder estabilizarlo. Y vos fíjate que nosotros no paramos, como vida, como matrimonio, con mamá, yo seguí, me fui a jugar, volví a Peñarol. Me acuerdo que un día estaba en casa pensando y digo, ¿te imaginas lo que debe ser, pensaba yo, volver a jugar otra vez y salir campeón? Y digo, encima que querés volver a jugar, pensaba en mi cabeza, no me hablaba a mí mismo. Querés salir campeón, pero vos sos un payaso. Hace un año que no jugabas, ¿cómo va a ser? Y empecé a entrenar. Ya el nene estaba más estable, se habían ido las crisis, habíamos podido controlar todo y bueno, salió lo de Peñarol y volví a salir campeón. Yo creo que la vida como que te tira, ¿no? Pelea la que te doy. A veces no se puede, obviamente que no, pero yo creo que hoy no hay secreto si no la peleas, ¿no? Y si no vas tranquilo de cabeza, es un poco lo que hablábamos de la selección, ¿no? Que lo que se te viene ahora, Sí. entrenamiento de la selección, andá tranquila de cabeza y peleala que por ahí va a salir bien, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que, no sé, yo lo tomé mucho de vos y que, bueno, Pipo es el ejemplo de todo eso también, de que él con los problemas que tiene una alegría y te transmite una paz y una tranquilidad, o a veces al revés, que se pone así Se loco. pone muy nervioso. El seguir, como que vos, no sé, seguís en el deporte, en el trabajo, en el estudio, lo que fuese, y quizás te presenta un obstáculo y decís, no puedo, o estoy angustiado y esto, y después mirás a tu lado y lo ves a Pipo y decís, no. O sea, ahí es donde está el verdadero Claro. problema, y yo creo que con esa mentalidad bueno, que tenemos todos en nuestra familia, gracias a él, y bueno, vos gracias a todo tu camino recorrido, nada, para mí es como Seguimos un para impulso a seguir con todo y nada, y son muchas cosas que también aprendí de vos, eso. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ¿la seguimos en el auto? Dale, como siempre.